Durante los últimos 500 años, tres superpotencias que dominaron el mundo con una fuerza aparentemente indestructible, España, Gran Bretaña y la Unión Soviética, colapsaron, siguiendo un mismo patrón silencioso pero matemáticamente consistente. Imperios que controlaban territorios, monedas globales, ejércitos imponentes y vastos recursos terminaron derrumbándose no por invasiones externas, sino por un ciclo de 7 etapas que siempre se repite: sobreextensión militar, devasamiento monetario, espiral de deuda, pérdida de capacidad productiva, deterioro social, caída del estatus monetario global y finalmente implosión del sistema. Lo realmente alarmante es que Estados Unidos, en 2025, no solo está entrando en este patrón, está replicando exactamente las mismas decisiones y señales que marcaron la caída de esas potencias, avanzando ya por 5 de las 7 etapas sin que la mayoría de sus ciudadanos o incluso sus líderes sean conscientes del punto en el que se encuentran en la historia. Y es por ello que este video revela cómo funciona realmente este algoritmo del colapso imperial, no como teoría académica, sino como un proceso demostrable en datos económicos, fracturas sociales, señales geopolíticas y decisiones políticas que se están repitiendo casi al pie de la letra. Aquí entenderás por qué estos colapsos no son repentinos, sino acumulativos, cómo las etapas avanzan incluso cuando la superficie parece estable y qué implicaciones tiene que Estados Unidos haya cruzado los mismos umbrales que precedieron la caída de España, el declive irreversible de Gran Bretaña y la implosión súbita de la Unión Soviética. Este análisis es una radiografía del presente y un mapa del futuro inmediato, una advertencia basada en historia, economía y geopolítica que te permitirá ver con claridad lo que muchos aún se niegan a aceptar. La historia no está repitiéndose, está acelerándose. Todos los grandes imperios colapsan y lo hacen casi siempre siguiendo un patrón sorprendentemente similar. Primero un auge extraordinario, luego una sobreextensión silenciosa y finalmente un deterioro económico que abre grietas imposibles de reparar. Nunca caen por un ataque inicial, caen desde dentro. El declive comienza cuando la estructura productiva deja de sostener el tamaño del imperio, cuando los recursos ya no alcanzan para mantener ejércitos, burocracias, aliados y promesas. A partir de ahí, el colapso es silencioso pero implacable. Instituciones que antes parecían indestructibles empiezan a fallar. La moneda pierde poder adquisitivo. Los líderes se vuelven incapaces de gestionar la complejidad creciente. Los aliados empiezan a dudar. La población se polariza, se desanima o simplemente pierde la confianza en el futuro. Este proceso no ocurre en un día, ni siquiera en un año. Es gradual, imperceptible al principio, hasta que de pronto se vuelve evidente para todos. Y cuando llega a ese punto, ya no hay marcha atrás. El imperio no muere por un golpe externo, sino por una erosión interna que se acumuló durante décadas. Esta dinámica se repite una y otra vez en la historia, sin importar la cultura, el siglo o la tecnología disponible. Es un recordatorio de que la fortaleza de una nación nunca se mide por su tamaño o su poder militar, sino por la salud de su economía, la solidez de sus instituciones y la confianza que su población mantiene en el sistema. El video analiza este patrón a través de ejemplos contundentes. España, en el siglo XVI, acumuló más oro y plata que cualquier otro imperio de la historia, pero la riqueza fácil la llevó a descuidar su industria interna y depender del flujo constante de metales preciosos. Cuando ese flujo se detuvo, la estructura colapsó. El Imperio Británico dominó un cuarto del planeta a inicios del siglo XX. Pero 2 guerras mundiales agotaron su economía hasta obligarlo a soltar territorios, flotas y privilegios que parecían eternos.
La Unión Soviética, pese a poseer armas nucleares y el mayor territorio continuo del mundo, cayó en menos de 900 días por un colapso económico interno que hizo imposible mantener el peso administrativo y militar. Y ahora, Estados Unidos está transitando por las mismas etapas. Deuda en máximos históricos, inflación persistente, aliados cada vez más cautelosos, polarización interna, sobreextensión militar y un sistema institucional que muestra indicios claros de desgaste. No se trata de una predicción alarmista, sino del mismo patrón histórico que ha derrumbado imperios incluso más poderosos. El verdadero impacto del video está en mostrar que el proceso ya empezó y que la historia no se repite, pero rima. Estados Unidos no caerá por un ataque externo, sino por el peso de sus propias decisiones económicas y estratégicas, y entenderlo hoy puede marcar la diferencia entre anticiparse al futuro o despertar demasiado tarde. Etapa 1. El colapso de todo imperio. La etapa 1 del colapso de todo imperio siempre empieza igual, con una sobreextensión militar tan grande que termina drenando la economía, debilitando a la población y erosionando las instituciones desde adentro. Ningún imperio de la historia ha logrado sostener indefinidamente un dominio militar global, sin pagar un precio devastador. España, en el siglo XVI, utilizó su inmenso flujo de metales preciosos para financiar campañas en Europa, mantener ejércitos en múltiples frentes y defender territorios enormes que no podía administrar productivamente. El resultado fue una economía debilitada, endeudamiento masivo y una progresiva pérdida de poder. Gran Bretaña, durante los siglos XIX y XX, cayó en la misma trampa. Un imperio donde el sol nunca se ponía requería ejércitos, barcos, consulados, colonias, rutas comerciales protegidas y una presencia constante en regiones remotas. Esa estructura, que parecía indestructible, se vino abajo cuando los costos militares superaron la capacidad económica del reino, especialmente tras 2 guerras mundiales que absorbieron siglos de riqueza en apenas unas décadas. Y la Unión Soviética, pese a ser una superpotencia nuclear, quebró al intentar sostener una maquinaria militar colosal, una carrera armamentista sin precedentes y una red de influencia global que simplemente no podía financiar. Ninguno de estos colosos cayó por un enemigo externo. Cayeron por intentar abarcar más de lo que su economía podía sostener. La historia demuestra una y otra vez que la primera señal del declive imperial no es la derrota militar, sino la incapacidad financiera de mantener sus ambiciones militares. Hoy, Estados Unidos réplica casi punto por punto ese mismo patrón de sobreextensión extrema. Con 750 bases militares distribuidas en 80 países, tropas desplegadas en 150 naciones, compromisos simultáneos en Europa, Medio Oriente y Asia, y un presupuesto militar que supera al de las 10 potencias siguientes combinadas, la magnitud de su aparato militar no tiene precedentes en la historia humana, ni siquiera en los momentos de mayor expansión de Roma, España o Gran Bretaña. Este despliegue global tiene un costo monumental: mantenimiento de bases, rotación de personal, logística, combustible, tecnología, transporte, inteligencia, contratos privados, armamento y operaciones constantes. Cada una de estas piezas exige miles de millones de dólares anuales. Y como ocurrió con los imperios anteriores, el problema no es solo el gasto directo, sino el desgaste interno que genera. Infraestructura doméstica deteriorada, crecimiento económico cada vez más dependiente de deuda, tensiones sociales por prioridades presupuestales, polarización política y pérdida gradual de legitimidad internacional. Mientras los rivales estratégicos de Estados Unidos invierten en tecnología, industria y alianzas económicas,
Washington continúa gastando sumas colosales para sostener un mapa geopolítico que ya no produce beneficios proporcionales. Es exactamente el mismo guión que siguieron los imperios que colapsaron antes. Primero se expande el poder militar, luego se estanca la economía, después llega la presión financiera y finalmente la estructura se rompe desde adentro. La sobreextensión militar no es solo un exceso estratégico, es la primera señal de que el imperio está alcanzando su límite histórico. Estados Unidos hoy no se encuentra en un escenario inédito, sino en una etapa conocida y perfectamente documentada del ciclo imperial que siempre termina igual, con un colapso que, visto en retrospectiva, parecía inevitable. Etapa 2. Devasamiento monetario, cuando la moneda pierde su alma. La etapa 2 del colapso imperial, el devasamiento monetario, es uno de los puntos más críticos y menos comprendidos del declive de una potencia global. Cuando la moneda pierde su respaldo, su estabilidad y su credibilidad, el imperio pierde su alma económica, porque la moneda es mucho más que un medio de intercambio. Es confianza, es poder, es la base sobre la cual se construyen ejércitos, alianzas, inversiones y estructuras políticas enteras. Todos los imperios que dominaron el mundo enfrentaron este momento decisivo. España, después de inundar Europa con oro y plata provenientes de América, se encontró con un problema que nunca anticipó. La abundancia masiva de metal precioso redujo el valor real de sus monedas y generó una inflación prolongada que destruyó su competitividad y obligó a la corona a reducir la pureza de muchas de sus emisiones, debilitando la confianza en su sistema monetario. Gran Bretaña vivió su propio quiebre monetario cuando, tras décadas de guerras y agotamiento financiero, se vio obligada a abandonar el patrón oro, debilitando la libra esterlina y marcando el declive definitivo de su estatus como moneda de reserva global. La Unión Soviética, por su parte, experimentó un colapso monetario aún más devastador. El rublo perdió todo valor real debido a la desconexión entre su economía planificada y la realidad del mercado, provocando escasez, pérdida de ahorro, mercados negros y una confianza social quebrada. En todos los casos, el deterioro de la moneda no fue un accidente, sino un síntoma profundo de que la estructura económica del imperio ya no podía sostener su tamaño, sus compromisos militares, ni su aparato burocrático. Cuando un imperio se ve obligado a degradar su moneda, significa que ha comenzado a financiar su poder con ilusión y deuda en lugar de riqueza real. En Estados Unidos, esta etapa comenzó oficialmente el 15 de agosto de 1971, cuando Richard Nixon desconectó el dólar del oro y por primera vez en la historia moderna, la moneda dominante del planeta quedó sin respaldo tangible. Ese acto cambió para siempre la arquitectura del sistema financiero global. Desde ese día, el dólar se convirtió en una promesa respaldada no por un activo físico, sino por confianza, deuda y hegemonía militar. A partir de ese momento, la masa monetaria no dejó de crecer. Desde el año 2000, la oferta total de dólares se ha multiplicado en más de 400%. Una expansión que no tiene relación con el crecimiento de la productividad ni de la economía real. Pero el verdadero salto ocurrió desde el 2020, cuando se imprimieron más de 6 billones de dólares en un periodo extremadamente corto, creando uno de los mayores incrementos monetarios de la historia moderna. Esta inyección masiva de liquidez no fue gratis. Provocó una devaluación encubierta, una erosión del poder adquisitivo de la población, una inflación persistente y una reducción global de la confianza en el dólar como reserva de valor. Y cuando la moneda que sostiene el comercio mundial comienza a perder credibilidad, el sistema entero empieza a fracturarse. Países buscan alternativas,
reservas internacionales se diversifican, contratos energéticos se renegocian y los rivales geopolíticos encuentran grietas para desafiar la hegemonía estadounidense. El debilitamiento estructural del dólar no es solo un problema económico, es una amenaza directa al liderazgo mundial de Estados Unidos, porque ningún imperio de la historia ha sobrevivido después de que su moneda dejó de ser sólida. Con cada dólar creado sin respaldo, Estados Unidos se mueve exactamente por la misma pendiente que recorrieron España, Gran Bretaña y la URSS, acercándose a la fase en la que un imperio ya no controla su destino, sino que se desliza hacia un colapso que, como siempre, llega primero desde dentro. Etapa 3. El espiral de deuda financiera, el punto de no retorno. La etapa 3 del colapso imperial, conocida como el espiral de deuda, es el punto donde la caída deja de ser una posibilidad y se convierte en una trayectoria inevitable. Todo imperio puede sostener durante un tiempo el costo de su expansión, de sus guerras, de su burocracia y de su influencia global. Pero llega un momento en que la deuda supera la capacidad real de la economía para pagarla y entonces el sistema entra en un ciclo irreversible. España lo vivió crudamente. A pesar de recibir cantidades colosales de oro y plata del Nuevo Mundo, ese flujo no fue suficiente para cubrir los gastos de sus ejércitos, su red imperial y sus guerras constantes en Europa. La corona se declaró en bancarrota 4 veces, un récord histórico que dejó claro que el oro no sustituye a la sostenibilidad fiscal. Gran Bretaña, por su parte, terminó atrapada en una deuda gigantesca luego de financiar 2 guerras mundiales, y aunque ganó militarmente, perdió su autonomía económica. Su necesidad de pedir préstamos a Estados Unidos marcó el comienzo del fin de su dominio global. La Unión Soviética sufrió un final distinto, pero igualmente fatal. Su economía planificada no generaba divisas suficientes para financiar la importación de tecnología, alimentos y bienes esenciales. El rublo no tenía aceptación internacional y al quedarse sin dólares ni reservas fuertes, la URSS simplemente se desmoronó desde adentro. En los 3 casos, la deuda dejó de ser un instrumento y se convirtió en un peso insoportable que destruyó la capacidad de los imperios para sostenerse. La historia demuestra que un imperio deje de controlar su deuda es equivalente a que deje de controlar su futuro. Hoy, Estados Unidos se encuentra exactamente en ese punto crítico, enfrentando un nivel de deuda que ya no es manejable dentro de un sistema económico sano. Con 36 billones de dólares en obligaciones federales y un ratio de deuda equivalente al 120% del PIB, el país ha cruzado el umbral que los economistas consideran insostenible para una economía desarrollada. Lo más alarmante no es solo la cifra total, sino la estructura del gasto. Los intereses de la deuda ya superan lo que Estados Unidos invierte en defensa, a pesar de tener el mayor presupuesto militar del planeta. Esto significa que Washington paga más por su deuda pasada que por su seguridad presente. Además, los déficits anuales gigantes, incluso en tiempos de paz y sin crisis excepcionales, demuestran que el sistema no tiene frenos. La máquina fiscal solo puede mantenerse viva creando más deuda, refinanciando la existente y confiando en que el mundo siga aceptando dólares sin cuestionarlos. Pero cada vez más países están diversificando sus reservas, buscando alternativas al dólar y reduciendo su dependencia del sistema financiero estadounidense. Esta tendencia erosiona el privilegio que permitió a Estados Unidos endeudarse sin consecuencias durante décadas. La matemática es implacable. Si los intereses crecen más rápido que la economía, si los déficits se vuelven estructurales y si la confianza internacional comienza a disminuir, el resultado final es siempre el mismo:
Un imperio que financia su poder con deuda en lugar de riqueza productiva está al borde del colapso. Estados Unidos no está entrando en esta etapa, ya está completamente dentro de ella, y como ocurrió con España, Gran Bretaña y la Unión Soviética, una vez que comienza el espiral de deuda, no hay imperio en la historia que haya logrado revertirlo. Aquí es donde el declive deja de ser una advertencia y se convierte en un destino calculable. Etapa 4. Pérdida de capacidad productiva. El momento en que el imperio se vuelve consumidor, no creador. La etapa 4 del colapso imperial. La pérdida de capacidad productiva. Es el momento en que un imperio deja de ser el motor económico del mundo y se convierte en un consumidor dependiente del trabajo, la industria y los recursos de otros países. Esta transición es mucho más que un cambio económico. Es un síntoma profundo de declive estructural. España, durante el Siglo de Oro, cayó en esta trampa fatal. La llegada masiva de oro y plata del Nuevo Mundo generó una riqueza artificial que permitió a la élite evitar el trabajo productivo. Destruyó la competencia interna, encareció los precios y volvió obsoleto el esfuerzo industrial. ¿Para qué producir si el imperio estaba inundado de metales preciosos? La consecuencia fue que la economía real se debilitó mientras la dependencia del oro aumentaba. Gran Bretaña enfrentó una versión distinta, pero igual de devastadora. Tras 2 guerras mundiales, su infraestructura industrial quedó agotada y obsoleta, mientras Estados Unidos y otras economías emergentes tomaron la delantera tecnológica. La libra esterlina perdió su prestigio porque el país dejó de ser una potencia manufacturera. Ya no exportaba innovación, sino que importaba bienes esenciales. Y la Unión Soviética jamás logró construir una economía productiva eficiente. Su modelo centralizado generaba escasez crónica, baja calidad, poca innovación y un rezago tecnológico inmenso frente a Occidente. El resultado fue un sistema incapaz de competir globalmente, sostenido más por propaganda interna que por producción real. En los 3 casos, el colapso no fue una sorpresa. Cuando un imperio deja de crear riqueza y comienza a depender de otros para sostener su nivel de vida, la caída es solo cuestión de tiempo. Estados Unidos se encuentra hoy exactamente en ese punto crítico, con señales que coinciden de manera alarmante con la trayectoria de los imperios que colapsaron antes. La nación que alguna vez fue la fábrica del mundo, el líder indiscutible en innovación y manufactura, ahora importa más de lo que produce, y su dependencia externa abarca áreas tan delicadas como medicamentos, tecnología avanzada, semiconductores, acero y componentes militares. En otras palabras, Estados Unidos no solo compra bienes de consumo a otros países, compra su propia seguridad nacional. Las cadenas de suministro que sostienen la industria estadounidense ya no están dentro de sus fronteras, están dispersas entre China, México, Taiwán, Vietnam y otros países que no siempre comparten sus intereses geopolíticos. La externalización masiva de la industria motivada por décadas de búsqueda de mano de obra barata y mayores márgenes corporativos ha dejado al país con un déficit comercial récord, una señal inequívoca de que consume más valor del que genera. Mientras tanto, naciones competidoras han tomado la delantera en manufactura avanzada, energía, tecnología verde, maquinaria pesada y componentes críticos. La pérdida de capacidad productiva no es un problema aislado. Afecta la fuerza del dólar, limita la influencia diplomática, debilita la autonomía militar y reduce el margen estratégico ante crisis globales. Un imperio que no produce no puede sostener su moneda porque carece de una base real de valor. No puede sostener su ejército porque depende de otros para fabricar armas, chips y acero, y no puede sostener su influencia porque su economía se convierte en un gigante frágil, vulnerable a presiones externas.
La historia siempre ha sido clara. Cuando un imperio deja de crear, comienza a caer. Y Estados Unidos, como España, Gran Bretaña y la URSS antes de él, ya ha cruzado ese umbral. Etapa 5. Decadencia social. El síntoma final, antes del desmoronamiento. La etapa 5 del colapso imperial, la decadencia social, es la señal más visible y a la vez la más ignorada del desmoronamiento interno de una potencia. Antes de que un imperio caiga militar o económicamente, primero se fractura socialmente. La historia es contundente. Ningún imperio colapsa mientras su tejido social se mantiene fuerte, cohesionado y optimista. Solo cae cuando la población deja de creer en sus instituciones, en su futuro y en sí misma. España, hacia finales del siglo XVII, ya mostraba grietas profundas. Corrupción en la corte, fuga de talento hacia otros reinos europeos, una sociedad rígida y clasista que castigaba la innovación y una aristocracia más interesada en mantener privilegios que en impulsar reformas. Gran Bretaña, durante la primera mitad del siglo XX, vivió tumultos sociales, crisis de legitimidad, movimientos obreros radicalizados y un desencanto generalizado con el sistema imperial, especialmente después de las guerras que dejaron al país emocionalmente agotado. Y la Unión Soviética enfrentó quizá el caso más emblemático. Desconfianza total en las instituciones del partido, corrupción sistémica, pérdida de fe en el proyecto socialista, alcoholismo generalizado, fuga masiva de científicos y una población joven que veía más futuro en el mercado negro que en el Estado. La decadencia social siempre fue el preludio del colapso económico y político, el anuncio inequívoco de que la cohesión interna, la verdadera fuente de fuerza de un imperio, se había desintegrado. Cuando una sociedad deja de funcionar cohesivamente, la economía se vuelve frágil, la política se paraliza y las tensiones se multiplican sin freno. Estados Unidos hoy atraviesa exactamente ese escenario, una decadencia social tan profunda que se ha convertido en una amenaza mayor que cualquier rival externo. Las instituciones, desde el Congreso hasta la Corte, pasando por la prensa y las agencias federales, viven una crisis de credibilidad sin precedentes. La confianza pública se ha desplomado al punto de que la mayoría de los ciudadanos cree que la nación va por mal camino, independientemente de su afiliación política. La violencia interna, las adicciones y las crisis sociales se han disparado. Cientos de miles de muertes por sobredosis, aumento dramático de crímenes violentos en ciudades clave y un deterioro general de la salud mental colectiva. El homelessness alcanza cifras récord, visible en los centros urbanos más ricos del país, demostrando que la potencia más grande del mundo no logra resolver problemas básicos de vivienda, tratamiento médico o reintegración social. La polarización política es tan extrema que ya no se trata de desacuerdos ideológicos, sino de una ruptura identitaria entre dos visiones irreconciliables del país. A este panorama se suma el colapso de la natalidad, una señal demográfica que históricamente antecede el declive económico y militar de cualquier imperio. Una sociedad que deja de reproducirse está, en el fondo, renunciando a su propio futuro. Los jóvenes, a su vez, muestran niveles récord de desesperanza, ansiedad e incertidumbre, con una percepción creciente de que el sueño americano no existe para su generación. Todos estos elementos juntos señalan una verdad incómoda. Cuando la sociedad pierde cohesión, el imperio pierde su alma. Y cuando el alma muere, el cuerpo del imperio no tarda en caer. Estados Unidos no está entrando en la decadencia social, ya está inmerso en ella, siguiendo el mismo camino que recorrieron los imperios que antes se creían inmortales. Etapa 6. El colapso imperial. La etapa 6 del colapso imperial.
La pérdida de la moneda de reserva global es el punto exacto en el que un imperio deja de ser una superpotencia y pasa a convertirse en un actor más dentro del sistema mundial. Es la pérdida del trono invisible que sostiene toda su influencia. Cuando un país controla la moneda de reserva, controla el comercio global, las tasas de interés internacionales, el acceso al crédito, la estabilidad del sistema financiero y, en gran medida, la política global. Pero cuando esa moneda pierde la confianza del mundo, el imperio cae incluso si conserva su ejército o su territorio. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Gran Bretaña cuando la libra esterlina dejó de ser la referencia global luego de las guerras mundiales. Sin la capacidad de financiarse barato, sin la ventaja estructural de tener su moneda como reserva internacional y sin la confianza de los mercados, el imperio se desmoronó a una velocidad que los políticos británicos jamás imaginaron. Hoy, el dólar, la columna vertebral del poder estadounidense, enfrenta una presión que crece cada año. Países como China y Rusia ya comercian energía, minerales y materias primas en yuan y rublo, evitando deliberadamente el sistema basado en el dólar. Arabia Saudita, el corazón del mercado energético global, ha comenzado a aceptar yuan por petróleo, desafiando un pilar geoestratégico que había sostenido la hegemonía estadounidense desde los años 70. Los BRICS avanzan en la creación de alternativas al dólar, y los bancos centrales del mundo están comprando oro a niveles récord, una señal inequívoca de que se preparan para un sistema financiero post-dólar. Cuando los grandes compradores del mundo, los productores de energía y los bancos centrales empiezan a huir silenciosamente de tu moneda, el resultado siempre es el mismo: pérdida de poder, de influencia y de estabilidad. Esta es la antesala del colapso, el momento en que el mundo deja de sostener a la superpotencia y comienza a reorganizarse sin ella. Ningún imperio ha sobrevivido después de que su moneda dejó de ser global. Etapa 7. El colapso rápido e inevitable. La etapa 7, el colapso rápido e inevitable, es el desenlace final. El momento en que todo lo acumulado en las etapas anteriores, deuda impagable, moneda debilitada, sobreextensión militar, pérdida productiva y decadencia social, se combina en un punto de ruptura que llega de manera repentina. Y lo más importante es que siempre ocurre más rápido de lo que nadie espera. La Unión Soviética parecía estable en 1988, era una superpotencia nuclear, controlaba medio continente y tenía millones de soldados. Solo 3 años después, en un colapso de 900 días, dejó de existir. El Imperio Británico, que en 1914 dominaba un cuarto del planeta, se desintegró en apenas 2 décadas tras perder su moneda de reserva, su solvencia y su cohesión social. España, que en el siglo XVI era la nación más rica del mundo, cayó en una sola generación después de que su economía se hundiera bajo la inflación, la deuda y la pérdida de competitividad. El colapso imperial no es un proceso gradual. Es un quiebre sistémico, una cascada de fallos que ocurre cuando la economía, la sociedad y la estructura política dejan de sostenerse mutuamente. Estados Unidos ya ha cumplido las primeras 5 etapas del patrón histórico: sobreextensión militar, devasamiento monetario, espiral de deuda, pérdida productiva y decadencia social. Las 2 que faltan, la pérdida del dólar como moneda de reserva global y el colapso rápido del sistema, no son teorías, sino eventos que otros imperios vivieron exactamente antes de caer. El mundo entero está moviéndose silenciosamente hacia ese punto de inflexión. Cuando la confianza en la moneda se rompe, el colapso no se mide en décadas, se mide en años, a veces en meses. Y como enseña la historia, ningún imperio que ha llegado a este punto ha logrado detener lo que viene después.
La historia no es una colección de fechas muertas. Es un mapa de ruta, una advertencia escrita por civilizaciones que creyeron ser invencibles hasta el día en que dejaron de serlo. La conclusión de este análisis es tan contundente como incómoda. Los imperios no colapsan por enemigos externos, sino por decisiones internas que se repiten una y otra vez, casi como si existiera un algoritmo inevitable del declive. España, Gran Bretaña y la Unión Soviética ignoraron las señales hasta que fue demasiado tarde, convencidos de que su poder militar, su influencia geopolítica o su prestigio económico les garantizaban inmunidad histórica. Sin embargo, la historia no concede excepciones. Todos estos imperios siguieron el mismo patrón. Se sobreextendieron militarmente, debilitaron su moneda, cayeron en espirales de deuda, perdieron su capacidad productiva, se fracturaron socialmente y cuando el mundo dejó de confiar en ellos, colapsaron de manera repentina. Estados Unidos hoy reproduce esas mismas etapas con una velocidad sin precedentes, impulsado por políticas que agravan los síntomas en lugar de corregirlos. Lo más preocupante es que gran parte de la población vive con la ilusión del «esto no puede pasarnos a nosotros», la misma ilusión que precedió cada colapso imperial registrado. El propósito de este video no es sembrar miedo, sino mostrar la evidencia. Las etapas del declive están documentadas, son medibles, son comparables, y Estados Unidos ya ha completado 5 de las 7. La historia no se equivoca, solo quienes deciden ignorarla. Sin embargo, incluso las predicciones más duras dejan un margen para la esperanza. Ningún colapso es inevitable si se aplican reformas drásticas antes de cruzar el punto de no retorno. Estados Unidos todavía podría redefinir su economía, recuperar su industria, estabilizar su moneda, reducir su sobreextensión militar y reconstruir su tejido social. Pero hacerlo requiere voluntad política, cohesión nacional y la fuerza colectiva para enfrentar verdades incómodas que han sido evitadas durante décadas. La ventana para evitar las etapas 6 y 7, la pérdida del dólar como moneda de reserva global y el colapso acelerado del sistema todavía existe, pero se estrecha cada año. Y es precisamente por eso que este análisis es crucial. Si entiendes las fuerzas históricas que destruyeron imperios enteros, podrás reconocer las señales que se están desarrollando ahora mismo. La historia puede repetirse más rápido de lo que imaginamos, porque la globalización y la dependencia financiera hacen que los shocks actuales se propaguen con una velocidad que ningún imperio del pasado tuvo que enfrentar. Si quieres comprender lo que viene, si quieres ver cómo se desarrollarán las etapas 6 y 7, y si quieres entender el futuro no desde la especulación, sino desde la lógica implacable de la historia, suscríbete. El futuro no es un misterio, ya está escrito en el pasado, y quienes sepan leerlo serán los únicos preparados para lo que viene. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte del pequeño grupo que realmente quiere entender lo que está pasando detrás del ruido. La mayoría sigue pensando que nada va a cambiar hasta que cambia. Pero tú ya viste el patrón, ya reconociste las señales y sabes que los imperios no avisan cuando caen, simplemente colapsan de un día para otro. Por eso, si quieres seguir recibiendo análisis profundos, claros y basados en historia real, si quieres anticiparse a las etapas 6 y 7 antes de que el resto despierte, dale. Me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Aquí no solo te cuento lo que está pasando, te preparo para lo que viene. No te quedes fuera. Lo que se acerca será rápido, decisivo y transformador, y este es el lugar donde lo vas a entender antes que nadie.